hace algunas semanas, conjeturaba respecto de cuál podría ser la forma de organización que adquiera la lucha en Venezuela. Claro, eso tiene que ver con la aceptación de que en Venezuela hay un protectorado, que somos un protectorado de facto de Estados Unidos. ¿Por qué de facto? Porque en el pasado hubo protectorados que o sea, era un acuerdo, se sustentaba en un acuerdo, en un tratado internacional en que un país aceptaba ser protegido y otro aceptaba el papel de protector. Pero también existen en el derecho internacional, yo para esto me baso en mi libro base que estudié en la universidad, tanto en la licenciatura como en la maestría, que es el Manual de Derecho Internacional del profesor Rousseau, que es un clásico del derecho internacional y que sigue teniendo validez. Entonces, hay otros que lo llaman tutelaje, hay otros que lo llaman ocupación, hay otros que lo llaman colonia. Bueno, hay diferentes expresiones, cada quien tiene los argumentos para asumir su punto de vista. Creo que tuviste a Elías Jagua en una entrevista en Revista de Frente y creo que él habla de tutelaje. No estoy seguro, pero creo que él Sí, habla tutelaje, me parece que tutelaje colonial fue el concepto que utilizó. Pero bueno, en definitiva, más allá de cuál sea la definición exacta, que finalmente no tiene mayor relevancia, yo tal vez esté utilizando un término casi estrictamente jurídico en el marco del derecho internacional. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo un control sobre parte importante de la dinámica política interna de Venezuela, sobre todo en elementos esenciales como son la finanza, la economía, las exportaciones petroleras y la política exterior. Y ahora también obligó a realizar un encuentro entre los que estaba recordando yo al actual líder de Siria, que hace un año atrás era un terrorista que cortaba cabeza, que estaba considerado terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y ahora es un señor recibido en la Casa Blanca, recibido en los países europeos, y se le trata como un señor jefe de Estado. Algo parecido ha ocurrido en Venezuela en términos de los terroristas que hoy están sentados con la Asamblea Nacional elegida por el pueblo venezolano, y ya algunos líderes del chavismo incluso ya no lo llaman terroristas, sino que le dicen los ex diputados opositores. Entonces, esa situación, más allá de que es una situación no cerrada, que se está configurando, en la que además no tenemos todos los elementos, nosotros, ahí está el líder sirio, el cortacabezas, como le decía la propia CIA, ahora riéndose con Eso, al Golani. 10 millones de dólares me parece que valía la cabeza de este personaje. Claro. Y bueno, así es, el ex presidente de Honduras, que fue extraditado a Estados Unidos por narcotraficante, bueno, fue también liberado por Trump porque le servía políticamente. Entonces la política hoy cada vez más es un asco, y en Venezuela no es la excepción. Hoy se encuentran negociando de espaldas al pueblo. Por supuesto que el partido de gobierno
tiene todavía importante influencia en los sectores populares, pero, y eso es precisamente lo que trato de decir con mi artículo, se está comenzando a producir una movilización, se está producir una organización desde la base de carácter movimentista, es decir, no es de carácter partidista, no es un partido que entrega orientaciones de lo que debe hacerse, de lo que no debe hacerse, de cuáles deben ser las consignas y cuáles no deben ser las consignas. Ojo, yo a diferencia de otros, yo no creo que el gobierno de Delcy Rodríguez ni el Partido Socialista Unido de Venezuela sean los enemigos para nada, y yo rechazo esos llamados que se hacen a derrocar el gobierno. Yo no comparto eso para nada. Creo que son mentes calientes que reflejan sentimientos más que razones de carácter político, pero yo sí creo que nosotros debemos mantener una vocación antiimperialista, nosotros debemos mantener una vocación de defensa de la soberanía, nosotros debemos seguir insistentemente luchando por el regreso del presidente Maduro y de su esposa. Y en ese marco es que en junio, creo que en mayo, estuve en Argentina, tuve conversaciones con muchos amigos, compañeros, académicos, profesores, y me llamó la atención que me hablaron de este carácter movimentista del peronismo. Y el peronismo es un movimiento que ha resistido la dictadura, el gobierno neoliberal de un presidente peronista como Menem, de las alianzas que han hecho algunos líderes peronistas con sectores de la derecha más recalcitrante, y este carácter movimentista hace que haya habido dirigentes de extrema derecha como la AAA, como López Rega, el nefasto ministro de Economía del gobierno de María Estela Perón, o los Montoneros, un movimiento revolucionario de izquierda que bajo la idea del peronismo desarrolló la lucha armada contra la dictadura. Entonces, yo estoy viendo que en Venezuela está ocurriendo una situación que se orienta por esta idea, por el movimentismo. La cantidad de gente que se está movilizando en la base, la cantidad de gente que está haciendo proclamas, que está haciendo encuentros, que está haciendo reuniones, es impresionante cómo crece día con día. A mí mismo me han convocado a no sé cuántas, a firmar no sé cuántas declaraciones y a participar en un montón de encuentros, en debates. O sea, hay yo veo que ha ido creciendo en Venezuela la sensación que rompe con el criterio inicial que manejó el gobierno de que estamos bien y vamos a estar mejores. Incluso se están produciendo, está la voracidad de Estados Unidos, que se están produciendo hechos bastante particulares e interesantes, como que sectores del empresariado nacional que celebraron el secuestro del presidente Maduro y que celebraron incluso el asesinato de alrededor de 100 venezolanos y cubanos el 3 de enero, pensando que les iban a entregar la economía. Hoy está la voracidad de Estados Unidos que los está desplazando a todos. Y entonces Estados Unidos pretende manejar la economía sin contar con una base empresarial de venezolanos. Entonces, Sergio, ¿sí? te puedo hacer un muy breve comentario sobre ese elemento, que creo que es un elemento que está
atravesando la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Te lo comento porque acá en Chile también la derecha en general apoyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero ahora cuando viene Estados Unidos y coloca aranceles, por ejemplo, a los salmones, se los sube de 10 a 12,5, esos mismos grupos empresariales o la derecha tradicional vinculada a Chile Vamos, digamos, empieza a sacar las garritas y decirle a Kass, que es un títere de Trump, oye, pero ¿tú estás o no defendiendo los intereses de los grandes empresarios chilenos? Yo creo que es muy evidente que Estados Unidos en este plan lo que necesita es acumular, ¿verdad? Acumular capital, y si para eso tiene que comerse al de al lado, se va a comer al de al lado, digamos. O sea, eso como comentario. Bueno, es que además eso mismo está ocurriendo en el propio Estados Unidos. Yo lo expliqué en este programa hace unas semanas atrás, que una de las características de la administración Trump es que la diferencia de todas las administraciones anteriores es que los presidentes estadounidenses anteriores gobernaban para hacer eficiente el capitalismo, para que la distribución de la riqueza se produjera entre los sectores de la burguesía media, alta del país. Pero ahora Trump no hace eso. Trump está gobernando para el 1%, para los ultra ricos. Y eso está dejando en el camino a sectores empresariales medios, incluso esto que relaté hace un momento con respecto a las petroleras, le genera contradicciones en el propio Estados Unidos. El embajador designado por Trump para Colombia, que no ha tomado posesión y no ha recibido todavía ni siquiera el placet, ya dijo que se iban a revisar las relaciones con China, lo cual dicen todos los candidatos de derecha y todos los gobiernos de derecha antes de tomar posesión. Cuando toman posesión y revisan las cuentas y se dan cuenta que no pueden, no tienen posibilidades de desarrollar su economía al margen de la República Popular China, cambian. Pero efectivamente hay una imposición de parte de Estados Unidos a sus propios empresarios y a los empresarios de nuestros países. En Venezuela eso está ocurriendo. Y en Venezuela hay una tradición, hay una vocación bolivariana de defensa de la soberanía. El hecho que Bolívar haya nacido en Venezuela, que es un hecho por supuesto casual, porque haya nacido en cualquier lugar del mundo, pero lo cierto es que el hecho de sentirnos bolivarianos, de ser bolivarianos, implica que hay un apego a la soberanía, a la defensa de la soberanía, al honor y la dignidad nacional, que están siendo mancillados. Y eso es independiente de cuál sea la posición política de la mayoría de los venezolanos. Solo un pequeño grupo de recalcitrantes pro-yanquis que tienen sus mentes compradas apoyan las acciones que Estados Unidos emprendió en Venezuela el 3 de enero. Y eso se va reduciendo. Entonces, me ha impresionado mucho cómo eso ha crecido en los últimos semanas, y digo yo que tuvo un punto de inflexión el 24 de julio, precisamente el día del natalicio del libertador Simón Bolívar, que se conmemoró en todo el país. En Venezuela, Nicolás, creo que lo dije en el programa, pero lo repito, en todas las ciudades, pueblos pequeños, medianos, grandes, en las grandes urbes hay una Plaza Bolívar. En todas. Y ahí se congregaron los ciudadanos. En algunos pueblos muy pequeñitos llegaron 6, 8, 10 personas. En otras llegaron 100, 200, 500, 1000. Entonces, y esas personas se congregaron bajo una convocatoria antiimperialista, y en el piso de esas plazas se ponían cuadros de Trump y de Netanyahu, banderas de Israel y de Estados Unidos, y todo el que participaba pasaba por ahí, lo pisaba, lo escupía, y otras cosas que no voy a decir, pero que también se produjeron y que refleja un poco el espíritu del pueblo venezolano. Entonces, cuando estuve en mayo, en mayo en Argentina, estuve conversando con estos amigos
que me relataron la experiencia movimentista del peronismo en Argentina, en que no hay una orientación centralizada, no hay un comité central que da orientaciones de obligatorio cumplimiento, sino que cuando el general Perón salió al exilio después del golpe de Estado, él lo que dijo básicamente fue: organícense. Y eso es lo que han hecho los peronistas. Los peronistas se organizan en el lugar que están sin necesariamente tener conexión con otras instancias, con otras orgánicas peronistas. El que está en la universidad se organiza en la universidad, el que produce el libro está produciendo el libro, el que trabaja en un movimiento cultural está en un movimiento cultural, el que es empresario trabaja en su empresa, el trabajador, el obrero participa en su sindicato. Entonces cada quien actúa de acuerdo a esa idea de que hay que organizarse, de que hay que prepararse, y en los momentos cruciales entonces es cuando se reúnen, es cuando se unen. Generalmente en elecciones, pero también en otros momentos como en la lucha contra la dictadura. Y entonces me parecía que era interesante dar a conocer esa experiencia de Argentina, porque creo que aporta elementos importantes para conocer de cara a nuestra propia realidad, de cara a nuestra propia historia y de cara a nuestras propias circunstancias. Y finalizo el artículo diciendo algo que yo lo debo decir con toda honestidad. Yo conocía al peronismo, había leído algunas cosas, tenía contacto con dirigentes peronistas, con académicos peronistas, con amigos, con compañeros, pero yo de verdad me puse a estudiar el peronismo porque me di cuenta que era necesario para trabajar con el comandante Chávez. Yo lo hice a instancia del comandante Chávez porque me llamó la atención el profundo respeto y la profunda admiración que el comandante Chávez tenía por el general Perón, y por eso me puse a tratar a conocer más, a estudiar más, porque me llamó la atención que una personalidad tan relevante y tan influyente en mí como el comandante Chávez tuviera ese particular acercamiento hacia el general Perón y hacia el peronismo. Y ahora, en esta coyuntura, por eso el artículo se llama Chavismo y Peronismo, estableciendo un paralelo entre las dos situaciones que son distintas, que son dos países, que son dos características distintas, pero como digo también en el artículo, hay que ser ciego para no darse cuenta que el relato, que por cierto está basado en un extraordinario relato que me hace y que me envió, no solo de forma verbal, sino por escrito, compañero investigador argentino, profesor universitario, Pascuso, y sobre la base de lo que él, que es un profundo estudioso de la historia del peronismo y de la vida de este personaje que está mostrando John William Cook, que es un personaje bastante en las sombras, por lo menos fuera de Argentina, y que fue el gran teórico y el gran estratega, que bastante desconocido, pero que según lo que dice Pascuso, jugó un papel determinante en la reorganización del peronismo después del golpe de Estado contra Perón y el necesario exilio de Perón en Venezuela. Por cierto, está exiliado en Venezuela. Y este hombre llamó a la resistencia, organizó la resistencia pacífica en un primer momento, tratando de sembrar la idea de lo que había hecho el presidente Perón durante su gobierno, que estaba siendo envilecido, estaba siendo ocultado, estaba siendo maltratado,
y a través de un periódico, una revista que, como te decía hace un rato, Nicolás, se llama igual que la revista que tú diriges, De Frente. Cook se encargó de organizar al peronismo. Él fue hecho prisionero, se escapó de la prisión en la Patagonia y estuvo en la clandestinidad organizando el peronismo hasta lograr en los años 60 el comienzo de un nuevo momento para la Argentina. Repito, cada país es distinto, cada cual tiene su historia, sus circunstancias, sus características, pero creo que es muy importante analizar la experiencia movimentista del peronismo como un instrumento válido para la organización de los venezolanos en la lucha contra el protectorado. Buenísimo, Sergio, buenísimo, Sergio. Son las 8:21 en Venezuela y en Chile estamos en el programa Trinchera de Ideas de Sergio Rodríguez Helfenstein, haciendo una revisión de su columna semanal que lleva por título Venezuela 2026, Argentina 1955, chavismo y peronismo, hacia una organización movimentista para enfrentar el protectorado. Oye, Sergio, oye, me parece muy, muy interesante y pertinente todo lo que nos vienes conversando, y me gustaría que pudieras ahondar sobre este concepto de resistencia. Y un tipo de resistencia movimental, ¿verdad? Me imagino yo tiene que ver con la situación de la ocupación, con la ocupación en la cual está Venezuela, ¿verdad? Y tiene que ver también con a partir de esa ocupación, con la incapacidad que están teniendo estructuras anteriores que se había dado el pueblo chavista para organizarse. Coméntanos hoy qué es resistir en Venezuela y cómo se está articulando ese proceso que, como ya nos comentaste, no está articulado a partir de un mando central único, sino que más bien se está expresando en una serie de experiencias, ¿verdad? Que siendo disímiles apuntan hacia un mismo motivo, que es acumular fuerza y en un momento ya como este generar un rechazo directo a la ocupación por la cual está pasando el país. Sí, la idea movimentista no es contra nadie, todo lo contrario, es una idea amplia, todos se pueden incorporar, todo el que quiere incorporarse. Yo creo que la resistencia en este momento pasa por ser un hecho mental. O sea, tenemos que convencernos de que lo que está ocurriendo en el país no es correcto y que tenemos que resistirlo, de que no podemos aceptarlo. Yo aquí no estoy hablando de formas de lucha. Las formas de lucha tendrán que adaptarse a cada momento político, a la correlación de fuerza, a la definición del enemigo principal, a la capacidad de tener una política de alianzas del pueblo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en este momento lo que importa es la no aceptación. La resistencia hoy yo la defino como la no aceptación del estado de las cosas que hay en el país hoy. Aquí yo no estoy criticando al gobierno, ni estoy criticando al PSV, no estoy criticando. Ellos que hagan lo que entiendan que tienen que hacer. Y en ningún momento yo dudo de que Delcy, de que Diosdado están intentando hacer lo mejor que esté al alcance de ellos en las limitadas espacios que Estados Unidos les deja. Pero creo que actúan de buena voluntad, creo que actúan en un interés de apoyar al pueblo venezolano. Pero eso que hagan ellos lo que tienen que hacer. Yo lo que digo es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer en el pueblo. Y yo creo que en este momento la resistencia es una circunstancia mental que pasa por la no aceptación. Si nosotros aceptamos que lo que está pasando está correcto, que está bien, vamos a ser dominados. Vamos a ser fácilmente dominados. Ahora, hay una desesperación. En los occidentales tenemos una desesperación por querer ver las cosas de corto plazo. Yo agradezco tener la posibilidad de haber conocido China, de haber estudiado en China, de dar clases en China, porque me enseñaron a entender el largo plazo, a entender
lo estructural como diferencia de lo coyuntural y lo estratégico como diferencia de lo táctico. Y yo digo, ¿o es que nos olvidamos que fuimos 300 años ocupados por España? 300 años ocupados por España. Y el pueblo venezolano nunca dejó de luchar desde los primeros, los habitantes originarios de Venezuela, nuestros caciques, Guaycaipuro, Tiuna, Mara, Yaracuy, Katia, Tamanaco. Tenemos una playa de caciques que lucharon contra la ocupación española. Y después, cuando se configuró el mestizaje criollo, bueno, también algunos líderes de origen africano, José Leonardo Chirino y otros, participaron en actos de resistencia. Y después, cuando se creó el mestizaje, los criollos asumieron una posición, el levantamiento de Guali, España, en 1797, hasta que una generación, liderada por el más grande de todos los venezolanos, Simón Bolívar, en solo 11 años derrotamos al ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era el ejército español. En solo 11 años. En el año 1810 declaramos nuestra independencia, y en el año 1821, en la batalla de Carabobo, los derrotamos definitivamente. Y aquel muchacho, en 1805, estando en Roma, en el Monte Sacro, tenía 22 años, dijo que no le iba a dar descanso a su espada ni a su alma hasta que no derrotara al Imperio Español. Parecía una locura. Y lo logró. Lo logró. Y no solo lo logró en Venezuela. Siguió combatiendo al Imperio Español, porque sabía que la independencia no iba a ser total mientras hubiera soldados españoles en América, y los ejércitos colombianos, venezolanos, que en aquella época formaban parte de la República de Colombia, creada por Bolívar, lucharon junto en las batallas, grandes batallas por la independencia, en Boyacá, en la actual Colombia, en Pichincha, en el actual Ecuador, en Junín, en Bomboná, en Colombia, en Junín, Ayacucho, en Perú, y lucharon juntos chilenos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, rioplatenses, argentinos se diría ahora, y muchos europeos lucharon y derrotaron a los españoles. Entonces, ¿cuál es el miedo de decir que somos un protectorado, que estamos ocupados por Estados Unidos? No tenemos por qué negar la situación. Nos dieron un golpe militar, nos propusieron una derrota militar, secuestraron a nuestro presidente, pero la batalla continúa de diferentes maneras, y eso es lo que yo creo, que hay una movilización en este momento. No es una movilización organizada, centralizada, sino que es una movilización movimentista. O sea, cada quien se mueve de acuerdo a lo que cree y de acuerdo a lo que entiende que es mejor. En algún momento eso se va a encontrar, se va a fusionar, o no se va a fusionar, sino que se va a dar en diferentes planos, en diferentes territorios, en diferentes sectores. Pero Estados Unidos, a pesar de todo, no ha ocupado los territorios, no ha podido ocupar los territorios. Los territorios siguen siendo del pueblo, de las comunas, de la organización que creó Chávez, y tampoco han podido derrotar. Le propusieron una derrota táctica a las Fuerzas Armadas el 3 de enero, pero las Fuerzas Armadas de Venezuela siguen teniendo un pensamiento bolivariano, antiimperialista y chavista. Las fotos de Chávez y las fotos de Bolívar están en todos los cuarteles de la República Bolivariana de Venezuela.